Como iba diciendo en el video anterior, en el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, este sistema económico llamado industrialización a través de la sustitución de importaciones entró en crisis, ¿ya? Resultó que los historiadores dicen que no funcionó del modo correcto porque había estimulado la importación de bienes de consumo suntuarios, es decir, lujosos, y no había estimulado la industrialización interna lo suficientemente capaz para producir maquinaria que permitía hacer estas manufacturas. Por lo tanto, ya en este gobierno del señor Ibáñez tenemos una influencia económica de Estados Unidos a través de la misión económica llamada Klein-Sachs, ¿ok? Que tuvo por objeto liberalizar la economía, es decir, disminuir el papel del Estado en la toma de decisiones económicas. Todo esto dentro del marco de la Guerra Fría. Recuerden que estamos en el marco de la Guerra Fría, en este periodo estudiado, y un Estado grande que tenía incidencia en la economía se ha asociado con marxismo. Por el contrario, una economía liberalizada de la influencia del Estado se relacionaba y se relaciona con capitalismo. Por lo tanto, Chile, al estar bajo la influencia de Estados Unidos en todo este periodo de la Guerra Fría, se acercaba de esta manera, abandonaba un proyecto estatal de nación que había sido la industrialización chilena, y la economía se iba liberalizando, lo que significaba la entrada de capitales y de importaciones extranjeras. Es así como se llega a la elección de 1958, ¿ok? Donde por primera vez en el sistema político, y bueno, remarco yo las palabras clave, política, económico, social, porque son las maneras que tenemos de analizar la historia. En la elección de 1958 se acentuó el sistema político llamado de los 3 tercios, en los cuales la política chilena se dividió en 3 grandes grupos conglomerados políticos: la izquierda, la derecha y el centro. Un centro representado ahora por un nuevo partido fundado en el año anterior a esta elección. En el año 1957 se forma la Democracia Cristiana, que tendrá un papel gravitante en la política y en la historia de Chile desde este momento hasta la actualidad, que todavía existe este partido demócrata cristiano. En las elecciones políticas de 1958 salió electo don Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de don Arturo Alessandri Palma. No confundir, por favor, ¿ya? Que a veces ocurre que se confunden como tener el mismo apellido. La historia de Chile, recordemos que ha sido pródiga en esta política de presentarnos padre e hijo en diferentes periodos de la historia, ¿cierto? El gobierno de don Jorge Alessandri entró con una impronta tecnocrática, es decir, buscaba desincentivar la politización de la toma de decisiones económicas y, por el contrario, dejársela a expertos del área económica, los llamados tecnócratas. El mismo señor Jorge Alessandri era un ingeniero y, por lo tanto, él tenía esa visión de administrar la política de un modo ingenieril. El señor Alessandri Rodríguez sufrió uno de los embates de la naturaleza más fuertes que ha tenido la historia, que fue el terremoto de 1960, el terremoto de Valdivia, que fue de grado 9,5 escala de Richter, considerado el terremoto más grande de la historia de la humanidad desde que se tiene registro y medidas. Por lo tanto, este gobierno
tuvo serios problemas porque este terremoto significó mucho dinero en su reconstrucción de todo lo que fue el sur. Durante todo este periodo que estamos hablando, ¿ya? Hubo problemas latentes en la historia social de nuestro país, ¿ya? Repito, estamos hablando del gobierno de don Alessandri, que fue desde el 58 al 64. El 60 tenemos el gran terremoto de Valdivia. En el año 59 tenemos el triunfo de la Revolución Cubana, que demostró que se podía llegar al poder a través de las armas y la posibilidad de implantar un proyecto político, social, económico de carácter socialista o marxista. Por lo tanto, a partir de este momento, 1959, se acentúan las luchas sociales en nuestro país y tendremos durante toda la década del 60 la dicotomía entre conservadurismo manifestado por la derecha con su liberalismo económico y el debate entre reforma o revolución. El concepto de reforma, ya que fue el que levantaron los partidos políticos de centro, es decir, la democracia cristiana, los radicales, y la revolución, que era levantada y vista como una posibilidad por los partidos de izquierda. En este periodo de la década del 60 se acentúan, como digo, las crisis políticas, económicas y sociales. Es así como el gobierno de don Alessandri termina pronto, o sea, termina dentro de una crisis política y con un crecimiento de las fuerzas políticas de izquierda. Tanto es así que ocurre un evento político llamado el Naranjazo, en el cual una elección para llenar la vacante de un diputado que había muerto en el ejercicio, se hizo una elección y en esta elección ganó por una gran mayoría el candidato del Partido Socialista. Esto significó que la derecha, a puertas de la elección de 1964, se asusta, digamos, y desiste de llevar un candidato propio y apoya a don Eduardo Frei Montalva. Este señor Eduardo Frei Montalva sabemos que fue apoyado económicamente por la CIA de Estados Unidos. Durante toda la época de la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo influencia e injerencia en nuestra política interna, tal cual ocurre en la historia con los imperialismos y los países que están dominados por estos imperios. Tanto es así que el señor Nixon, quien era presidente de Estados Unidos, tuvo bajo la mira a nuestro país porque en nuestro país la tradición democrática de la izquierda había sido durante todo el siglo XX muy fuerte y estas personas temían de que llegara al poder una persona de izquierda por la vía democrática, cosa que no era el caso en el resto de los países donde el marxismo se había impuesto. La Revolución Cubana, la Revolución Rusa habían triunfado por las armas, pero aquí en Chile fue un caso paradigmático porque el candidato de izquierda, que fue 3 veces candidato a la presidencia antes de ser electo presidente, el señor Allende, fue ganando porcentajes de voto en cada una de las elecciones. En la elección del 64, en la elección del 58, en la elección del 52. En este periodo tenemos 2 elementos que tenemos que considerar, 2 conceptos. Uno es el de reforma estructural y el otro es de proyecto excluyente, que son los 2 conceptos con los cuales la historia consensuada que nosotros estudiamos una historia consensuada. La que emana del Ministerio de Educación es una historia consensuada, ¿ok? Que intenta incorporar diferentes visiones de la historia.
porque nuestra historia política es demasiado disputada en su relato. Por lo tanto, hay muchas visiones historiográficas para explicar todo este periodo que estoy tratando de resumir en este periodo. Uno es el de reforma estructural y el otro es el de proyecto político excluyente. Lo explicaré muy brevemente y terminaré ya en este segundo video. Reforma estructural se le llamó a el tipo de reformas que tenía que llevar a cabo Chile para poder pasar del subdesarrollo al desarrollo. La primera y más importante de todas estas fue la reforma agraria, que consistía en arrancar, digamos, de la clase política grandes cantidades de votos para que estuvieran accesibles a estos nuevos partidos, la democracia cristiana y la izquierda. ¿Okay? Siempre la gente del campo había votado por los partidos de derecha, porque así se lo mandaban sus patrones. Estas personas del campo vivían en un sistema económico llamado el inquilinaje, que hasta esta década del 60 y 70 existía en nuestro país. Lo que significaba que a la persona no se le pagaba en dinero, sino que se le pagaba en especias, básicamente. Y que tenían que prácticamente servir ya a sus patrones como si se estuviera viviendo en la época de la colonia. Estas fueron las principales críticas que tuvo el campo chileno en esta época de la reforma agraria. Un campo que no producía la suficiente cantidad de alimentos agrícolas y que estaba infraexplotado. El otro concepto que tenemos que tener presente es el de proyecto político excluyente. Así se le llama a cada uno de los proyectos políticos que levantó la derecha, la democracia cristiana y la izquierda chilena con su llamada vía chilena hacia el socialismo. La historia explica que al haber sido estos proyectos políticos excluyentes, conllevaron a una crisis que es la crisis de 1973. 1970-1973, donde se acentúan cada uno de estos problemas de larga data que nuestro país venía llevando a cabo. Jóvenes, señoritos, señoritas, ¿en qué consistirá nuestra actividad del módulo 3? Haremos un ensayo histórico donde ustedes levantarán una pregunta histórica sobre algún tema referente a este periodo, 1946-1970. Ustedes levantarán una pregunta histórica en la introducción y intentarán responderla a través de los argumentos, un mínimo de 3 argumentos históricos, donde se apoyarán en fuentes. Por último, ustedes llegarán a la conclusión de este ensayo histórico, donde me responderán si pudieron responderse la pregunta que han levantado. Las preguntas históricas que ustedes se podrán hacer son de un modo libre, ¿ok? Y pueden relacionar aspectos de la política de este periodo con aspectos de la economía de este periodo, o bien aspectos de la sociedad de este periodo con aspectos culturales o con aspectos políticos. Ahí depende de cómo ustedes quieran levantar. Lo importante es que ustedes están en segundo medio, tienen que aprender de historia de Chile, porque historia de Chile en el siglo XX se pasa en segundo medio, ¿ok? Y es bueno que sepamos las causas profundas de los eventos que hoy en día aún están pasando. Ya estamos en el marco de la votación de las AFP y todo este proceso de si el Estado tiene que aportar o no es un largo debate que ha marcado nuestra historia política reciente y no tan reciente. Es decir, este periodo de la Guerra Fría no es tan reciente, pero es el precedente para explicar lo que pasó después. Por lo tanto, a través de un ensayo histórico cuya formalidad será de 3 a 5 páginas, mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas, ustedes presentan su pregunta histórica
y la desarrollan. Este trabajo es de carácter individual, ¿okay? Porque quiero conocer el pensamiento histórico de cada uno de ustedes de un modo separado. Y el plazo de entrega es el día viernes 31 de julio, ¿ya? Porque ahí tenemos que tener terminado este módulo 3, ¿ok? Luego va a venir el receso de agosto. En el módulo 4 nosotros veremos el periodo de tiempo, el gobierno de Allende y la dictadura militar. Por lo tanto, para que podamos comprender ese periodo de tiempo es importante que antes ustedes comprendan que es Chile en la Guerra Fría. En el texto de estudio ustedes se pueden apoyar en la lección 2 de la unidad 3. Las páginas que van desde la 154 hasta la 170, hasta la página 173, ¿ok? Y un modo de que ustedes puedan ayudarse para poder levantar una pregunta histórica, se pueden apoyar en la página 98 del texto de estudio, ¿ya? Que se llama Taller de Habilidades, emitir una opinión histórica fundamentada y cuestionar las simplificaciones históricas. Ustedes van a la página 98 del texto, leen eso y comprenden de qué modo evitan que su ensayo histórico tenga explicaciones históricas simplificadas. La historia siempre es multicausal, siempre hay varios elementos que nos permiten explicar un gran proceso, ¿ya? A mí lo que me interesa es que ustedes se logren hacer una idea de este periodo de tiempo de Chile en la Guerra Fría, ¿ok? Por lo tanto, como digo, pueden mezclar aspectos políticos con económicos, o con sociales, o con culturales. Ahí en el texto de estudio se hablan de algunos elementos, principalmente sociales, como la entrada de nuevos actores sociales, ¿ok? Que fueron los sindicatos, los estudiantes universitarios en esa época, las mujeres, porque fue en este periodo en el cual las mujeres votaron para elecciones presidenciales, por lo tanto es un elemento muy mayor, no menor, ¿ok? Y la llamada cultura de masas, que se le llama a toda la cultura que en esta época creció, que es televisión, radio, medios de prensa. Ensayo histórico sobre Chile en el contexto de la Guerra Fría, periodo de tiempo 1946-1970. Ustedes levantan una pregunta histórica y se la intentan responder. Una pregunta histórica que surja de su propia inquietud. Es libre, pero me interesa que se circunscriban a este periodo de tiempo, ¿ok? De antemano, muchas gracias. Estaré atento ya para leer sus preguntas y sus ensayos. Hasta la próxima oportunidad, su profesor de historia.